que tienen por lo menos el derecho a defenderse. Ni más faltaba que el director de la Policía de Colombia y el presidente de la República condene a nuestros hombres sin oírlos, sin oírlos. Los puede condenar un juez, pero un juez imparcial. Señor ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, el doctor Fernando Londoño. Un saludo a usted, a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Es muy grato estar con usted. Bueno, señor ministro, le tengo que confesar que no la tiene usted fácil. La reforma tributaria, sea ella la que sea, va a tener unas manifestaciones, unas expresiones de carácter político por parte de quienes la van a discutir, eso no tiene duda ninguna. Y no conocemos todavía el texto de la reforma y se presenta mañana. Háblenos de ese tema, por favor, señor ministro. Gracias, doctor Londoño. Yo creo que es muy importante señalar que claramente este es un desafío importante. Es un desafío que nosotros enfrentamos después de una pandemia que significó un incremento sustantivo en el déficit fiscal y también en el nivel de deuda pública, justamente para enfrentar y mitigar el impacto de esa pandemia. Cosa que sucedió también en otros países, en el mundo entero, y que en nuestro caso particular pues nos lleva a asumir un triple reto. En primer lugar, el desafío de lo social. Nosotros no podemos ser indiferentes a millones de personas que aún siguen siendo vulnerables al impacto de la pandemia. No podemos ser indiferentes a los jóvenes que están pidiendo de tiempo atrás la posibilidad de tener una matrícula gratuita en educación superior porque vienen de familias vulnerables. No podemos ser indiferentes a las solicitudes de mujeres mayores de 40 años, hombres, jóvenes también que quieren ingresar al mercado laboral y que necesitan una oportunidad para tener esa posibilidad. O indiferentes al microempresario, al pequeño empresario, que aún hoy necesita un subsidio a la nómina para poder enfrentar sus necesidades de liquidez y superar el impacto aún de esta pandemia. O, por qué no decirlo, a las necesidades de tantas familias, la mayoría de ellas mujeres, madres, cabeza de familia, que necesitan una fuente de recursos temporal, una renta básica de emergencia que les permita atender sus necesidades de alimentación, de pago de servicios, entre otros temas. Ese desafío de lo social es quizá el primero de los retos que tenemos por delante. El segundo reto, pues naturalmente, es el reto de la estabilidad de las finanzas públicas, es decir, lograr un esfuerzo de recaudo que nos permita disminuir el déficit fiscal, disminuir el nivel de deuda pública y estabilizar esas finanzas públicas en ese mediano plazo. Y en tercer lugar, el desafío del crecimiento de la economía, es decir, la reactivación de la economía, motivar un crecimiento más allá del 6%. Estos son los tres desafíos que nosotros incorporamos en el marco fiscal de mediano plazo y que nos llevaron a presentar una iniciativa de reforma, que en este caso la hemos denominado una ley de inversión social porque su acento, su corazón está en lo social y que lo que busca es atender estas tres preocupaciones. Para esta iniciativa nosotros hemos señalado que las fuentes en primer lugar tienen que venir del gobierno central, en el sentido de que debe haber en primer lugar austeridad en el gasto público, esfuerzos conducentes a reducir el gasto público y también una lucha contra la evasión fiscal, que es la expresión de la corrupción en las finanzas públicas, en la hacienda pública. Simultáneamente con esto, acudir al sentido solidario, a la expresión de grandeza que anunciaron los sectores productivos de poder contribuir a este propósito social y de estabilidad de las finanzas públicas y que lo hicieron público entidades como la Asociación Nacional de Empresarios o el Consejo Gremial, entre otros, y con base en lo anterior lograr ese recaudo de 15.2 billones de pesos que nos permita, repito, lograr sostenibilidad fiscal, lograr atender las necesidades desde lo social y contribuir al crecimiento de la economía. En ese reto es en el que estamos trabajando y, como usted lo dice, el día de mañana será presentado el proyecto de ley de inversión social al Congreso de la República para el debate correspondiente. Entonces no se llama reforma tributaria, sino proyecto de inversión social. Lo hemos querido denominar proyecto de inversión social. Evidentemente es un proyecto que recauda para el fisco y la verdad es porque el acento central, el más importante, es atender esas necesidades de lo social y naturalmente contribuir también a la estabilidad de las finanzas públicas. Que tienen, señor ministro, una situación delicadísima que es
el alcance y el tamaño del endeudamiento público. Veíamos las cifras, estamos por encima del 60% del PIB, una situación complicadísima y pues lo más urgente no vamos a discutir si lo otro es necesario, pues claro que es necesario ayudar a todo el que lo necesite. Se puede, hay con qué, de dónde salen los recursos y ese es el gran tema. ¿De dónde salen los recursos? Y si 15 billones de pesos son suficientes para tapar un bache fiscal del tamaño del que tenemos, señor ministro, ¿qué opina usted? Una cosa muy importante que usted acaba de decir, doctor Londoño, y tiene razón. Claro que ha habido un incremento en el nivel de deuda pública. Por eso yo partía de la base de lo que sucedió antes de la pandemia. Ustedes recordarán que en el año 2019, al cierre del mismo, Colombia había logrado una tasa de crecimiento, la más alta para economías de su tamaño en toda América Latina. Lograba en ese momento déficit fiscal, el mejor resultado en déficit fiscal en 8 años, y lograba un superávit fiscal primario, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos sin incluir intereses era positiva, cosa que no se había dado en los últimos 7 años, atrás del 2019. Y allí es cuando llega, y eso es lo que no podemos olvidar, porque fue un hecho, el choque económico más complejo en la historia de la humanidad recientemente y de nuestro país en su historia económica moderna. Y ese choque pues nos obliga a intervenir. Logramos mitigar el impacto de esa pandemia con una inversión de casi el 11% del Producto Interno Bruto dentro y fuera del presupuesto. Tuvimos que intervenir para atender necesidades de los más vulnerables. Uno no podía dejar a las familias que en su gran mayoría vivían de la informalidad al garete, en el sentido de que son familias que viven del día a día, necesitan una fuente de recursos para atender sus necesidades básicas de alimentación, por ejemplo. También teníamos que atender las necesidades del sector de la salud, vacunaciones, pruebas, fortalecimiento de las unidades de cuidado intensivo. Tuvimos que hacer un esfuerzo también gigantesco en mitigar el impacto en el desempleo, con subsidios a la nómina, con subsidios en servicios públicos, con líneas de garantía en crédito hasta el 90%. Todo eso implicó, claro, que el déficit fiscal se multiplicara, sí, y que la deuda pública se elevara en 15 puntos porcentuales. Cosa que, entre otras, además también sucedió en los Estados Unidos, que se elevó en 19 puntos porcentuales, o en el Reino Unido, que subió 18 puntos porcentuales. Pero claro, un país de ingreso medio es un país que tiene seguramente menos espacio para lograr atender justamente esas necesidades. Y allí fue, o ahí es la razón por la cual pues nos enfrentamos a este momento. Con base en lo anterior, nosotros hemos señalado que con del orden de unos 15 billones nosotros podemos hacer 2/3 partes del esfuerzo fiscal que necesitaría el país. Yo he sido transparente, lo fuimos además en el marco fiscal de mediano plazo. Se necesita una tercera parte adicional que seguramente será responsabilidad del gobierno siguiente. Pero aquí hay un primer paso, y este primer paso nos permite reducir el déficit fiscal, logrando que en el 2024 a 2025 haya superávit primario, e ir disminuyendo el nivel de deuda pública hasta el orden de un 60% con respecto al PIB, tratando de estabilizarla con el esfuerzo adicional de una tercera parte que acabo de señalar, pues continuaría esa senda de reducción. Pero lograríamos retornar de nuevo al superávit primario y lograríamos además algo muy importante, que no se nos puede olvidar, garantizar estabilidad social, porque sin estabilidad social no va a haber crecimiento económico ni tampoco habrá estabilidad en las finanzas públicas. No cabe ninguna duda, señor ministro. Desde luego que extrañamos, tal vez por la limitación que el tiempo impone, que usted mencione el coronavirus, que claro, es una catástrofe mundial. Esto le cayó encima a todo el mundo, lo que viene, lo que está pasando en Indonesia, lo que va a pasar en África y empieza a pasar. Esto es sencillamente catastrófico. Pero se olvida, señor ministro, un elemento fundamental dentro de la crisis económica del país, que es el bloqueo que le impuso un comité del paro a la nación, que no dejó trabajar las empresas, que cerró las carreteras, que cerró el puerto más importante del país y que causó los estragos que pasó. Y todo eso termina costando. Las empresas cerradas son menos tributación y eso tiene un impacto económico evidente, ministro, ¿no le parece? No cabe la menor duda, doctor Londoño. Yo creo que es muy importante también insistir sobre ese punto, en el sentido de que
pues la protesta es legítima y como demócrata uno tiene que respetar la protesta social. Lo que la protesta no puede convertirse es en un instrumento de bloqueo de vías de hecho, o de ir en contravía del derecho, de los derechos de los demás, o del bien común de la sociedad. Creo que es muy importante insistir en que los bloqueos de vías, además de ser un delito, son contrarios incluso a nosotros mismos, a toda la sociedad. Es una situación que genera, entre otras además problemáticas, para ese campesino que tiene que llevar las toneladas de su producto a los mercados y que no lo puede hacer porque está bloqueada una vía, o afecta al tendero al que no le puede llegar sus insumos para poderlos vender, o a la familia a quien ese bloqueo de vías lo único que le genera es un aumento de precios por el desabastecimiento o por la escasez de los productos que no pueden transitar por las vías. Y obviamente en familias que tienen presupuestos limitados, pues naturalmente se ven mucho más afectadas esas familias. Entonces, claramente el bloqueo de vías es una situación contraria a toda la sociedad y además, sin duda alguna, destruye y genera incluso más pobreza en nuestro país. El bloqueo de vías y el bloqueo de toda una región. Lo que pasó con la ciudad de Cali, con parte del Valle del Cauca y con nuestro puerto más importante, el puerto de Buenaventura, eso no tiene nombre. Buenaventura cerró las exportaciones de café, impidió las exportaciones de azúcar, impidió las importaciones necesarias para que sobrevivan millones de aves que murieron quitándole el pan de la boca a los más pobres de Colombia. Señor ministro, es que esto ha sido una catástrofe. Sabemos que su tiempo es limitado, que debe dejarnos, pero comprométase con nuestros oyentes a seguir tratando estos temas que son vitales para el país. La salud financiera, el equilibrio económico, esto es vital para el país. Hacemos votos porque esta reforma, llámese como la quieran llamar, es una reforma tributaria para conseguir recursos, es lo fundamental. Aquí la estamos planteando como un medio para atender a los más desvalidos. Bueno, ya veremos qué pasa. En todo caso, señor ministro, éxitos y muchas gracias por su bondad y por su transparencia. Uno puede estar en desacuerdo con usted, pero nunca en desacuerdo con la limpieza de su conducta, con la transparencia con la que usted maneja los asuntos públicos, señor ministro. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando, y usted sabe que aquí estaremos siempre comprometidos para hablar con los oyentes de la hora de la verdad, porque estamos en un momento en donde necesitamos siempre actuar con esa diligencia, además con la voluntad de que los ciudadanos conozcan además de las políticas y digamos las reformas y las acciones que se realizan desde el gobierno nacional. Muchas gracias, doctor Londoño. A usted, señor ministro. El doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 915000 o ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.